Buenas tardes. Es un placer poder compartir con ustedes este rato que espero sea de interés y provecho para su salud y nutrición. Mi nombre es Sonia Ivankovich Guillén. Yo soy nutricionista. Tengo además una maestría en educación para la salud. Me he dedicado muchos años a tratar pacientes con enfermedades crónicas y especialmente el síndrome metabólico. He trabajado en hospitales, clínicas y en otros lugares. Tengo ahora una empresa de asesorías en nutrición y vivo en Costa Rica. Bueno, el título de la charla o la plática es la alimentación óptima para disminuir la inflamación en pacientes con enfermedades crónicas. Es una charla muy sencilla porque es dedicada a todos ustedes que no saben términos médicos, entonces voy a tratar de hablar lo más sencillo posible. Sí les voy a dar algunas definiciones porque a veces las personas padecen ciertas enfermedades o cosas y nunca les han explicado bien qué son. Entonces vamos a ver unas definiciones sencillitas y una vez que sepamos qué es, vamos a saber mejor cómo llevar nuestra enfermedad o poder hacer preguntas. Entonces vamos a empezar por la definición de enfermedad crónica. El término crónico viene del griego cronos, que es del dios del tiempo. Entonces, una enfermedad crónica es una enfermedad de larga duración y por lo general de una progresión lenta. Toda enfermedad que tenga una duración mayor de 6 meses puede considerarse como una enfermedad crónica. Y también tenemos el concepto de enfermedad crónica no transmisible. Esta es las enfermedades que no se transmiten de persona a persona, son de curso prolongado, que necesitan tratamientos continuos para su control y no se resuelven espontáneamente y rara vez se logra una cura completa. Entonces esto es como la hipertensión y la diabetes. Entonces estas son las principales enfermedades crónicas no transmisibles. Las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo los infartos del miocardio o accidentes cerebrovasculares, la diabetes mellitus, las enfermedades respiratorias crónicas, por ejemplo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el asma y el cáncer. Además, estas enfermedades comparten 4 factores de riesgo: el consumo de tabaco, la inactividad física, el uso excesivo del alcohol y los malos hábitos de alimentación. Ahora entonces vamos a ver el concepto de inflamación para ir relacionando la enfermedad crónica con la inflamación. La inflamación es un proceso regenerativo y curativo que, pese al dolor que provoca, es un mecanismo defensivo del organismo frente a cualquier tipo de agresión. Eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando nos golpeamos o nos cortamos, que entonces vemos que se pone el área roja, que se pone caliente, que se nos inflama. Entonces esa es la reacción de inflamación. ¿Qué está haciendo con esa reacción el cuerpo? Reparando. Entonces es la respuesta de los tejidos ante un estímulo o señal, ya sea ante un virus, bacteria o compuesto químico propio o ajeno. Y es una reacción de defensa. O sea, se supone que nuestro cuerpo con la inflamación nos está reparando. Ahora, vamos a hablar de los tipos de inflamación. La aguda es una respuesta que ocurre a un trauma, irritación a un estímulo en un momento dado. Por ejemplo, me corté o me golpeé y usted ve que tengo ahí la herida, está rojo y se me empieza a cicatrizar y la inflamación va bajando hasta que al final se recuperó. Eso es una inflamación aguda. Ahora, la inflamación crónica o inflamación celular silenciosa es un estado metabólico y fisiológico continuo que ocurre cuando la respuesta inflamatoria no logra eliminar la lesión como consecuencia. La inflamación va a seguir, que es que el cuerpo tiene intentos de reparación y trata de seguir y entonces eso hace que mantengamos una inflamación. Eso, por ejemplo, ocurre cuando hay infecciones recurrentes de orina, donde no se curan y sigue, entonces la persona sigue teniendo esa inflamación y eso genera molestias. Entonces esas son las inflamaciones crónicas, las que siguen y siguen.
¿Qué causa ese tipo de inflamación crónica? La mala alimentación, el sedentarismo, porque ahora ya nadie hace casi actividad física, ni los niños, ya ahora antes caminábamos a la escuela, ahora los niños ya van en una buseta o sus padres los llevan, la obesidad, estrés descontrolado. ¿Por qué? Porque hay cierto estrés que me ayuda a mantenerme alerta y a mantenerme sano, pero el estrés descontrolado me provoca hormonas de estrés que esas a su vez causan inflamación. El descanso insuficiente, la contaminación, el tabaco, la periodontitis, o sea, tener infecciones siempre en la boca, eso da problemas de inflamación crónica y también está relacionado que esas bacterias a veces suben al cerebro y son causa también de problemas de demencias. Algunos químicos presentes en alimentos y el exceso de alcohol. Consecuencias. Entonces eso nos acorta la esperanza de vida. ¿Por qué? Porque nosotros desde que nacemos tenemos una expectativa de vida. Entonces, digamos, actualmente la expectativa de vida de hombres anda como en 74, creo, y mujeres un poquito más, 76. Eso es la esperanza de vida. Otra es lo que después vivimos realmente. Nos acorta, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos problemas de enfermedad y de esa inflamación, va a hacer que nuestras células se vayan envejeciendo más rápidamente que el envejecimiento natural de nuestro cuerpo. Entonces, eso nos va a cortar la esperanza de vida. Yo no sé si algunos de ustedes se han pesado en ciertas balanzas que nos dicen que nos miden la edad cronológica y la edad metabólica. Esas balanzas lo que tienen es un sistema de que si yo tengo más peso, automáticamente van a decir que yo tengo más edad. ¿Por qué? Porque solamente por tener sobrepeso o obesidad, nuestra vida se acorta en 10 años. Y si tenemos un porcentaje muy alto, se va a cortar en 20 o en 30. Entonces, por eso esas balanzas están programadas para que si yo tengo más peso, diga que es como, en lugar de tener 30 años, voy a tener 40. Entonces, por eso es que todo acorta la esperanza de vida. Acelera el envejecimiento, ya sea por el envejecimiento celular, promueve enfermedades degenerativas y crónicas, aumenta la depresión. Ahorita vamos a hablar también que la deficiencia de ciertas vitaminas nos dan depresión, cansancio, deterioro cognitivo, osteoporosis, pérdida de masa muscular e insomnio. Entonces, ¿cuál es la clave para solucionar estos problemas de la inflamación crónica? El cambio. Aquí me encontré un datito de unas palabras que dijo Nelson Mandela, donde dice que todo parece imposible hasta que se hace. ¿Por qué? Porque siempre decimos, bueno, el lunes empiezo la dieta, bueno, el lunes empiezo a caminar, o bueno, voy a cambiar un poquito, no voy a comer tantas comidas rápidas. Y siempre lo posponemos, o sea, nunca hacemos realmente el cambio. Se dice que cuando hay aprendizaje hay un cambio. Entonces quiere decir que sabemos a veces que es bueno o malo, pero no hemos aprendido realmente porque no logramos hacer el cambio. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para cambiar ante estas situaciones de inflamación? Sería modificar nuestro estilo de vida a un estilo de vida saludable. Y un estilo de vida saludable son dos cosas. Uno, primero, modificar nuestros hábitos de alimentación y mantener un peso saludable. ¿Y por qué digo un peso saludable y no un peso ideal? Porque a veces, a través del tiempo, es muy difícil mantener un peso ideal. También ya hay investigaciones que dicen que yo puedo tener un poquito más de mi peso ideal o un poquito menos cuando alguien dice, es que esa es muy flaca o muy flaco o muy delgado. Pero siempre ha sido así y eso es saludable para él, entonces no tenemos problema. O alguien que tiene un poquito más de peso, más de su peso ideal, pero entra dentro de un peso saludable. ¿Qué es eso? Un peso que no me dé riesgo cardiovascular, ni de hipertensión, ni de diabetes. O sea, unos cuantos kilitos más de mi peso ideal. Según la Organización Mundial de la Salud, es importante hacer 30 minutos de actividad física al día.
Bueno, ahora decimos, es que de ahí no podemos salir de la casa con esto del coronavirus, o nos cerraron los parques o los gimnasios, pero hay muchas formas de hacer actividad física. Por ejemplo, yo puedo correr los sillones en la casa, poner el radio y bailar. O puedo poner en YouTube una ascensión de ejercicios para principiantes, por ejemplo, porque a veces vemos videos que es un ejercicio muy complicado y a veces no tenemos la expertise de esas personas, entonces nos aburre y dice, yo no puedo hacer eso. Entonces podemos buscar videos más básicos para que podamos hacerlos. O simplemente subir y bajar gradas, o ir a hacer el jardín, o no sé, o sea, cosas que pero ir a hacer el jardín de que yo tenga que acarrear tierra o cosas así, o cortar el césped, para que eso me genere una actividad física. Tener un sueño reparador, eso es importante. Ahora las personas no duermen bien, pero también se está relacionando con las horas de luz. Muchos de los problemas del insomnio son deficiencias de melatonina. La melatonina es una sustancia que producimos nosotros normalmente, la produce el cerebro, y lo que hace es que nos produzca sueño. Pero a la vez tenemos que tener un estímulo para producirla. ¿Y cuál es ese estímulo? La oscuridad. Entonces las personas ahora con la computadora, el televisor o estos videojuegos, el teléfono también, estar chateando, eso nos genera una luz que se proyecta al cerebro. Entonces el cerebro está detectando que es de día. Entonces al ser de día, vamos a tener vigilia y no vamos a tener producción de melatonina. ¿Qué tenemos que hacer para tener un sueño reparador? Se dice que deberíamos de apagar todos estos aparatos electrónicos y que nos produzcan luz 1 hora antes de dormir. Y teniendo en cuenta que tenemos que dormir más o menos 8 horas diarias. Entonces, apagar el televisor, el celular, no contestar más y ojalá poner una luz indirecta o apagar las luces. Porque entonces esa oscuridad nos va a producir melatonina y a la vez eso nos va a hacer dormir. Entonces, pregúntense ustedes y vean qué están haciendo. Dicen, no puedo dormir, entonces voy a ver tele. O no puedo dormir, entonces voy a seguir viendo Facebook. Entonces se genera ese círculo vicioso. Le seguimos diciendo al cerebro que hay luz y que es de día. ¿Quién nos da un ejemplo de hacer esto con la luz? Los pájaros. Ustedes ven los pájaros desde la mañana que hay luz, cantan y vuelan por todo lado. Y a las 6 de la tarde, un poquito más, que empieza ya la penumbra, ellos se van a dormir y se esconden y ya no salen más. Y ellos mantienen toda la noche, bueno, no sé si dormidos, pero ya están en su nido. Y eso es lo que nosotros no estamos haciendo. Mantenemos la luz y entonces es como mantenernos en vigilia. Controlar el estrés. ¿Por qué? Porque el estrés produce hormonas de estrés. Las hormonas de estrés actúan principalmente en músculo liso y eso es estómago e intestino. Entonces las personas muy estresadas tienen mucho problema de gastritis, colitis y problemas a nivel de inflamaciones intestinales y del estómago. Entonces por eso es importante también controlar el estrés. Tener redes familiares o de amigos. Eso está dentro de los estilos de vida saludable, porque ya se sabe que las personas que viven solas y que no tienen amistades son personas más tristes, eso también les genera estrés y obviamente ya se sabe que duran menos años las personas que viven como aisladas, porque los humanos somos sociales, o sea, nosotros necesitamos de personas. Y obviamente importantísimo no fumar. Ya estamos viendo ahora que con esto del coronavirus, un factor de riesgo muy alto para la muerte es el ser fumador. Entonces, lo que más nos interesa ahora en esta charla es la modificación de hábitos de alimentación y obviamente irlo relacionando con alimentos antiinflamatorios. Pero bueno, ¿cómo puedo diagnosticar cómo son mis hábitos de alimentación? Entonces yo me puedo hacer varias preguntas. Por ejemplo, ¿como por aburrimiento o estrés?
Porque a veces yo digo, tengo hambre. Ay, no, no tengo hambre, pero qué pereza. Ay, qué rico comerme algo dulce. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros deberíamos de comer cuando tenemos hambre, porque eso quiere decir que el cuerpo nos está dando un mensaje que necesita que comamos ciertos nutrientes para darnos energía. Si no, no deberíamos de comer. Como muy rápido. No me siento cuando como. Hay personas que están comiendo así y caminando y no se sientan, ¿verdad? Tomo suficiente agua, porque la hidratación es muy importante y a veces ni siquiera tomamos agua. ¿Cuántos tiempos de comida realizo? Porque muchas personas a mí me dicen que comen solo una vez al día o 2 veces al día. Entonces, obviamente, si yo necesito comer una cantidad de calorías y las voy a comer una vez al día, imagínense lo que yo tengo que comer. Entonces, también eso es importante. Siempre se dice que hay que hacer 3 comidas principales y 2 pequeñas meriendas. Como frutas y vegetales todos los días. Como muchos dulces o postres. Como muchas comidas rápidas. Si yo voy contestando sí a estas preguntas, entre más conteste que sí a ellas, obviamente tengo muy malos hábitos de alimentación. Entonces, bueno, vayan anotando y vayan viendo cómo les va con estas preguntas. En segundo lugar, tenemos que analizar las respuestas a esas preguntas para iniciar el cambio. Tenemos que buscar opciones de cambio, tenemos que sustituir los malos hábitos por un buen hábito y además necesitamos proponernos un objetivo alcanzable. ¿Por qué? Porque hay gente que de repente de un día al otro dice, no vuelvo a comer esto, no hago esto, voy a hacer esto, no sé qué, y dura una semana o un mes. Pregunta, ¿cuántos de ustedes han hecho eso? Porque ponen unos objetivos que son poco alcanzables. Tenemos que empezar poquito a poco para que el cambio vaya siendo más aceptado. Por ejemplo, en la pregunta anterior, que decía, ¿cómo muy rápido? Entonces, tengo que buscar opciones de cambio. ¿Cuáles? Preguntarme, ¿cómo muy rápido, pero también qué estoy haciendo? A veces la gente está viendo televisión cuando come o almuerza. Entonces está así, comiendo y está viendo la tele, está poniendo atención y no tiene al cerebro conectado a lo que está haciendo. ¿Qué deberíamos de hacer en ese momento? Ver nuestro plato, ver los colores, el aroma, pensar qué rico, se ve perfecto, voy a disfrutar esta comida porque eso prepara el cerebro y nuestros ácidos biliares y estomacales para la digestión. Pero si no lo hacemos, entonces eso nos va a dar un problema. Comemos muy rápido, no masticamos, entonces también vamos a tener problemas de digestión. ¿Cuál es una técnica para comer más despacio? Bueno, una sería quitar el televisor. Y 2 es que yo ponga el tenedor en la mesa o la cuchara cada vez que me echo un bocado. O sea, yo como, pongo el tenedor en la mesa, mastico, trago, vuelvo a coger el tenedor y vuelvo otra vez a coger otro bocado. Eso hace que yo coma más lentamente. Al comer más lentamente y masticar, le mando un mensaje a mi cerebro que estoy comiendo. Al masticar mejor, voy a tener una mejor digestión y entonces mi cerebro se va a dar cuenta de que comí y empiezo a sentir una saciedad. Entonces, esas son las cosas que tenemos que hacer con cada ítem de las preguntas anteriores, de ver qué estoy haciendo para evitarlo. Como por aburrimiento o estrés, entonces tengo que ponerme a hacer algo, no, estoy aburrido, voy a leer un libro, o voy a buscar un juego, o voy a hacer, no sé, algo más productivo, voy a ver las plantas, no sé, tener un hobby. Porque entonces, si yo estoy ocupado con eso, no voy a buscar comida, porque realmente no tengo hambre, entonces no tengo por qué buscar comida. Entonces, si vamos haciendo con cada de estas preguntas eso, podemos ir modificando poco a poco y tener un cambio positivo. Entonces ahora vamos a hablar de los alimentos antiinflamatorios. En realidad es porque ya son alimentos que se han estudiado más puntualmente con ciertas funciones, pero
si nosotros tenemos una alimentación balanceada y sana, ahí van los mismos alimentos inflamatorios y no tenemos por qué tener problema. Nosotros llegamos a estos problemas de obesidad, de diabetes, de hipertensión y de tanta inflamación por todos estos problemas porque no comemos sano, ya lo sabemos. Entonces, pero vamos a verlos ya más puntualmente. Frutas y vegetales. Las frutas y los vegetales contienen antioxidantes que, bueno, si ustedes han oído hablar de los antioxidantes, son sustancias que combaten la inflamación y retardan el envejecimiento. Dentro de las frutas y vegetales tenemos esos antioxidantes. Además, tenemos la vitamina C. La vitamina C se sabe siempre que es una vitamina que ayuda en la inmunidad, que nos aumenta la inmunidad, y por eso siempre relacionamos la vitamina C a que no nos den resfríos ni gripe, ¿verdad? Pero no solamente lucha contra eso, lucha contra muchos virus, bacterias y otras cosas porque nos van a aumentar la inmunidad general. Además, es también un potente antioxidante. Tienen vitaminas del complejo B y yo les había dicho ahora que les iba a decir de qué pasaba a veces con las depresiones. Hay algunas depresiones que son por deficiencias de vitaminas del complejo B. También la mala digestión en algunas personas puede ser deficiencia de vitaminas del complejo B. Entonces, por eso son tan importantes. Pero, ¿qué pasa con ellas? Son las que llamamos vitaminas hidrosolubles, o sea, solubles en agua. Entonces, las sudamos y las expulsamos por orina muy fácilmente. Por eso es que la deficiencia de las vitaminas del complejo B se puede ver muy rápido. Claro, hay personas que no comen frutas y vegetales, entonces muy fácilmente van a tener esas deficiencias. Ahora, un consejo. Dentro de las frutas y vegetales siempre tenemos que comer una cantidad cruda. ¿Por qué? Porque la vitamina C y las vitaminas del complejo B las afecta la temperatura. O sea, si yo ya las cocino, entonces se pierde la mayoría de la vitamina C. Por eso a veces dicen, la papa tiene vitamina C, entonces uno se va a comer papa, pero ya cuando tiene vitamina C la papa cruda, pero no la podemos comer así. Pero cuando la cocinamos ya se pierde. Por eso hay que tener cuidado también en las tablas de composición de alimentos o de cosas, cuando dice esto tiene tal cosa, porque dependiendo de cómo lo comamos, se pierde. Por ejemplo, la vitamina C también es lábil a la luz. Eso quiere decir que la luz la destruye. Entonces, si nosotros hacemos jugo de naranja y dejamos el vaso de jugo de naranja ahí para que nuestro hijo 2 horas después se levante y se lo tome, ese jugo de naranja va a ir perdiendo la vitamina C. Tenemos que taparlo y ponerlo en un lugar oscuro para que la luz no me la afecte. Entonces, por eso cuando compramos esos jugos de naranja que ya dicen que vienen exprimidos del súper, pero que están ahí en un envase clarito y está la luz, de ya cuando los vamos a tomar, creo que no va a tener la misma vitamina C que si lo hiciéramos en la casa recién hecho. Los vegetales también tienen clorofila, que ya los estudios dicen que también ayuda en nuestro organismo y que tiene ciertas funciones en la sangre que ayuda a bajar el colesterol y algo así como limpiar la sangre, diríamos, ¿verdad? El resveratrol, este está en el vino, en las uvas y en algunas frutas como rojas oscuras. Ese se ha relacionado que es un potente antioxidante y se dice que es un antienvejecimiento. Entonces podemos ver, las señoras podemos ver a veces en las cremas también que dice tiene resveratrol y le va a ayudar en las arrugas y todo esto. Y es porque tiene ese potente antioxidante que nos va a ayudar. El licopeno está en el tomate, sobre todo cocinado, como hacer una salsa de tomate para una pasta o algo así. Y en algunos frutos rojos, el licopeno ya se sabe y se ha estudiado que ayuda contra el cáncer de próstata. Entonces, caballeros, a usar tomate y salsa de tomate. Y luego el magnesio, que también está mucho en las frutas y vegetales. Importante porque el magnesio está en más o menos más de 600 reacciones bioquímicas en nuestro cuerpo.
Entonces, quiere decir que si tenemos deficiencia de magnesio, vamos a tener grandes problemas de salud. Los vegetales de hojas verdes y crucíferas, como la espinaca, el kale o kale, las acelgas, las coles de Bruselas, el brócoli y el coliflor, también están dentro de estos alimentos que ayudan a bajar la inflamación. Y por ejemplo, el brócoli, ya hay estudios donde dice que ayuda contra el cáncer. Y es de lo que a veces se llaman como superalimentos ahora. Los frutos rojos tienen polifenoles, que es un antioxidante también, y que obviamente hablamos que los antioxidantes ayudan entonces contra el envejecimiento celular y la inflamación. Entonces los encontramos en la mora, la zarzamora, la frambuesa, fresas, cerezas y arándanos. Es importante que veamos que está en varios. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, aquí en Costa Rica es la moda del yogur con arándanos, del jugo de arándanos y todo esto, porque de Estados Unidos nos mandan todo eso y nos hacen muchos anuncios que los arándanos es el mejor antioxidante y antienvejecimiento para que lo compremos. Pero aquí en Costa Rica, a la vez, en la Universidad de Costa Rica se hizo un estudio con la mora y resultó que tiene más polifenoles, o sea, más antioxidantes que los arándanos. Y obviamente son producción nacional y son más baratos. Entonces también tenemos que ver eso, porque a veces de repente leemos que es que tal alimento tiene que ser ese el que comemos, y no. O sea, no necesariamente. Nosotros tenemos en cada país las frutas que tienen esos polifenoles, esos antioxidantes, entonces lo importante es usarlas y sobre todo que también las tenemos por estaciones. De repente es la cosecha de los mangos, o, ¿verdad? Entonces tenemos más mangos y así en estas áreas de aquí de Centroamérica tenemos eso así. Entonces podemos utilizar y cambiar las frutas también por estaciones y así nos ahorramos más dinero y tenemos salud. La fibra, muy importante, se calcula que tienen que ser 30 gramos por día. Bueno, eso en realidad eso lo calcula el nutricionista, pero digamos nosotros teniendo ciertos alimentos en la dieta diaria vamos a cumplir eso. ¿Qué es lo importante de la fibra? Que ese componente que tiene la fibra, las bacterias del intestino las usan como alimento. Y al usarlo como alimento producen otras cosas. Y uno de ellos es que producen ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta, las mismas células del intestino las utilizan como fuente de energía y además si se absorben hacia nuestro cuerpo, tienen un alto poder antiinflamatorio. Otra cosa que hace la fibra es que capta sustancias nocivas y las arrastra fuera del cuerpo por medio de las heces. Entonces ya se sabe que, por ejemplo, la avena capta el colesterol libre en nuestro cuerpo y lo saca afuera. Entonces por eso nos oímos que dicen que la avena baja el colesterol. Sí, la fibra de la avena nos ayuda en eso. Entonces, las leguminosas, o sea, frijoles, garbanzos y lentejas, la avena, frutas y vegetales, que ya hablamos de ellos también, cereales integrales, frutos secos y otros son fuente de fibra. Entonces es importante tenerlo en la dieta. Entonces ustedes vieron que ya con solo que comamos frutas y vegetales y un poco de leguminosas ya vamos a cumplir con el aporte de fibra. Ahora, hay dos tipos de fibra, o sea, dentro de la fibra hay dos componentes, que es fibra soluble y fibra insoluble. La fibra soluble es que se llama soluble en agua, esa es la que capta agua y pone las heces muy suavecitas. Y esa también es la que a muchas personas en la seguridad social o los médicos, cuando tienen estreñimiento, le mandan el Ficilium o estos, que uno lo hace en agua y si no se lo toma se hace como una gelatina. Es eso, capta agua, hace una pastita como suavecita y ese es el efecto que tienen las heces. Entonces las heces van a ser más suavecitas. Y la fibra insoluble hace que más bien el tránsito intestinal sea rápido. O sea, que salgan las heces rápido también. Entonces, una nos ayuda a que las heces sean suaves y las otras nos ayuda a que pasen rápido. Y si pasan rápido, evitamos el estreñimiento, evitamos que se produzcan, ahí si hay bacterias malas, nos produzcan sustancias malas, que ya se sabe que también pueden producir cáncer de colon. Entonces, lo que necesitamos es sacar eso rapidito. Entonces, quiere decir que la fibra nos va a ayudar a tener un tránsito intestinal
mucho más rápido y eso nos va a dar una salud intestinal. Los alimentos con omega 3, bueno, ahora podemos oír y se oye por todo lado, ¿verdad? ¿Qué es que el omega 3? ¿Qué es que el omega 3? Bueno, el omega 3 es un ácido graso, está en los pescados de aguas frías como el salmón, caballa, atún, arenques, trucha de río, sardinas, mariscos como ostras y camarones, y en algas. Esas que les dije primero es el mejor omega 3. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de omega 3. Uno de cadena larga, o sea que el componente es muy larguito en su forma química, y el otro es más pequeño. Entonces, los más largos son los más sanos. Lo que pasa es que esos más largos son los más caros también, pero bueno, podemos usarlos de vez en cuando en la dieta, si no podemos comprarlos muy frecuentemente, pero son los más saludables y los que ejercen un poder antiinflamatorio mayor. También está en el aceite de oliva extra virgen, en el aceite de canola y el aceite de linaza, en las nueces, en el aguacate o palta, en la chía, en la linaza y las algas. Ahora, por ejemplo, como está en la linaza, la gente a veces compra en el supermercado linaza molida y la tiene ahí y dice, ay, porque es bueno, porque tiene omega 3, pero no debemos de comprar linaza molida. ¿Por qué? Porque una vez que la cascarita de la linaza se rompe y queda todo lo de la semilla expuesto, empieza a oxidarse con el oxígeno del aire y nos produce sustancias malas y nos enrancia el aceite que tiene esa linaza y ese omega 3. Entonces hay que comprar la linaza entera y en el momento de consumirla es cuando la podemos abrir. Así es que los que compraban en el super linaza molida no se los recomiendo. Además, si ustedes ven, el lugar de origen a veces viene de Canadá o de otros lados. Entonces, ¿cuánto ha durado en llegar a nuestros países? Y tras de eso ya la abrieron, la tuvieron, no sé, en bodegas o lo que sea. Entonces ha tenido mucho tiempo de exposición al aire y quiere decir que no es nada bueno. O sea, el problema no es la linaza, el problema es el que esté abierto. Entonces busquemos lo mismo que la chía y eso, que esté cerrada, y si la vamos a abrir es en el momento. Bueno, lo de los omega 3, les decía, por si oyen el EPA y el DHA, ese es el que tiene la cadena larga y ese es el que sirve más. En su defecto, si no tenemos en la dieta mucho omega 3 de este tipo, entonces podemos conseguirlo como cápsula y podemos comprarlo. Pero también a la hora de conseguirlo y comprarlo hay que leer. Tiene que decir que ese omega 3 es de pescado de aguas profundas o aguas frías, porque si no, volvemos a lo mismo, es un suplemento de omega 3 de cadena corta que no es tan eficiente. Luego el té verde y el té negro, que contienen polifenoles. Y dentro de esos polifenoles hay unos que se llaman taninos, que esos son los antioxidantes que tienen los tés. Y esos son considerados potentes antiinflamatorios. Por eso en los países de Asia es tan popular tomar té. El té es una planta, la camelia, ya se me olvidó cómo se llama. Bueno, Camellia sinensis. Y entonces todo lo que viene de la planta Camellia sinensis se llama té. ¿Por qué? Porque ahora les explico lo de las infusiones. Entonces hay té verde, té negro, té blanco, té rojo, y los colores del té vienen de la forma en que han sido procesados o fermentados. Por ejemplo, el té verde casi no tiene proceso, las hojitas verdes, y por eso se mantiene así. Mientras que el té negro tiene un proceso de secado, deshidratado y después de fermentado. Entonces, dependiendo de cómo se prepare, así es el té. Pero, como les reitero, en los países asiáticos se consume mucho té verde especialmente, y está relacionado con un mayor poder antiinflamatorio. De hecho, en esos países se padecen menos problemas cardiovasculares. La gente, en lugar de tomar fresco, toma té con las comidas. Y luego lo de las infusiones, que era la diferencia, porque
Una vez dice un té de manzanilla. No, el té es el de la planta, Camellia sinensis, y la manzanilla es una infusión. Lo que pasa es que ahora la misma industria de alimentos nos ha hecho como esa confusión de que todo lo que viene en ese sobrecito para hacer así en el agua caliente es un té, pero en realidad son infusiones. Entonces, hay otras infusiones que ya se sabe que tienen un potente poder antiinflamatorio y la estrella es la manzanilla, y ya todos la conocemos y nos las han dado siempre para algo, porque nos duele el estómago, o porque tenemos la menstruación, o porque estamos recién mejoradas. Bueno, es una maravilla. Pero la manzanilla tiene ese gran poder antioxidante, antiinflamatorio y también antialérgico. Por eso lo podemos usar en la piel también. La menta, la canela, y después podemos hacer infusiones de frutas que ahora están tan de moda. ¿En qué nos ayudan las infusiones? En tomar agua, porque ahí habíamos hablado de que era importante el consumo de agua, que nos dicen tenemos que tomar 2 a 2,5 litros de agua diaria, y si estamos en un lugar muy caliente más, porque estamos sudando y perdemos mucho líquido por el sudor, y a veces no nos gusta tomar agua, o como no nos gusta tomar agua, entonces buscamos jugos o gaseosas. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos que tomar 2 litros de líquido y vamos a usar una gaseosa o un jugo lleno de azúcar? Entonces estamos consumiendo muchas calorías y estamos consumiendo algo que tiene un poder inflamatorio muy grande, que es el azúcar. Entonces, obviamente, esto no nos va a servir. Entonces, podemos recurrir a las infusiones. Y también ahora hay una técnica de que se le echa rodajitas de fruta a los picheles de agua para que tengan cierto aroma y sabor pequeñito, pero que no sea un fresco, y esa es una manera más fácil de poder consumir el agua. Así es que los invito a que prueben las infusiones. También puede ser infusiones frías para cuando hace mucho calor, o las infusiones de frutas. Hierbas y especies. Entonces se han estudiado, por ejemplo, la cúrcuma, que tiene la curcumina, que es un polifenol, que ya les dije anteriormente que es un antioxidante, y hay varios estudios donde indican que ayuda en los casos de depresión. Es muy popular en la India, de hecho ahí se usa mucho, entonces parece que ahí los casos de depresión son menores. El jengibre, que también lo conocemos y muchos hemos oído de que es desinflamatorio. De hecho, cuando tenemos problemas de garganta o de todo, nos dicen hacerte gárgaras de jengibre, y es precisamente por ese poder desinflamatorio que tiene. El jengibre es muy fuerte de sabor y si uno lo usa en exceso es como picante. Entonces la recomendación es usar como el tamaño de un ajo para hacer una infusión, o para hacer en una receta o algo, pues podemos usar un poquito más si nos gusta un sabor más picante. El ajo reduce la inflamación y aumenta la respuesta inmune. La sábila o el aloe, esta es que tiene un efecto tan potente hacia la inflamación de la piel, que ahora hay muchas cremas y cosas, hasta la gente lo pela y se pone la hojita directo, ¿verdad? Entonces es muy buena, y obviamente también se puede tomar o comer. Entonces podemos usarla también para cuando hay problemas de estómago y de colon. Nos ayuda mucho a reparar cuando tenemos problemas a esos niveles. Otras que se han relacionado que tienen un potente poder antiinflamatorio es la albahaca, la menta, el culantro, el perejil, la canela, el clavo de olor, la pimienta cayena, los chiles o ajíes. Y por ejemplo, yo no sé, yo me gusta a veces dedicarme un ratito a las plantas, entonces a veces veo algunos videos, ¿verdad? Entonces dice que cuando uno corta la planta y queda expuesto ahí, que le pongamos canela para que no se le hagan bacterias y hongos. Entonces quiere decir que entonces hasta para las plantas la canela nos va a ayudar en ese poder antioxidante. Así es que quiere decir que a nosotros también nos hace bueno. Ahora, ¿qué tenemos que tener presente? Con todo esto que les he dicho de la alimentación y cuáles nos ayudan y qué es lo mejor, que para tener efectos positivos de los alimentos antiinflamatorios se debe reducir o eliminar la ingesta de alimentos inflamatorios.
porque si yo me voy a comer una fruta y a la vez me como un combo ahí lleno de comidas rápidas, pues obviamente yo creo que me va a ganar más lo malo que lo bueno. Entonces tenemos que tener eso presente. ¿Qué es lo más importante? Y entonces, ¿cuáles serían las comidas inflamatorias? Porque hasta ahora les hablé más de las comidas antiinflamatorias o de los alimentos antiinflamatorios. Las grasas saturadas, que estas vienen sobre todo en las carnes animales. También las grasas saturadas procesadas, que son las que usa mucho la industria de alimentos para hacer muchas de sus reposterías y galletas y esto. La ventaja de las grasas saturadas procesadas para la industria de alimento es que le da una vida de anaquel más grande a los alimentos. Eso es que ustedes cogen la etiqueta de una galleta y dice, vence en un año. Entonces uno dice, ¿cómo va a ser que eso venza en un año? Bueno, aparte que tiene otro montón de químicos, también la grasa que tiene hace que no se ponga malo y es a cómo está hecha. Pero entonces no es nada saludable. Las comidas rápidas también tienen muchos azúcares, muchas harinas refinadas, muchas grasas. Los azúcares refinados, que esencialmente es lo que ya está relacionado con el mayor poder inflamatorio. Las gaseosas, ¿por qué? Porque están llenas de azúcar y productos químicos. Los jugos azucarados, como les dije anteriormente, que si nos vamos a tomar un montón de jugos, obviamente va a tener un montón de azúcar y eso no es bueno. Y de una vez estamos hablando ahora de alimentación para pacientes con enfermedades crónicas, pero esto nos va a ayudar con los niños, porque si los niños no van dejando todas estas cosas, muy rápido van a ser pacientes crónicos. De hecho, yo tengo pacientes de 11 años con una diabetes ya por obesidad. Entonces, quiere decir que están comiendo todas estas cosas. La pasta, sobre todo la pasta blanca, es mejor consumir pasta integral. Las papas, el pan blanco, la crema, natilla, mantequilla, el exceso de leche, aceites vegetales poliinsaturados y el exceso de carnes rojas. Si vimos y vemos aquí el exceso de carnes rojas, el exceso de carnes, no necesariamente para que tengamos una dieta antiinflamatoria tiene que ser una dieta vegetariana, ¿no? El asunto es que la proteína animal debemos de consumirla siempre, pero en cantidades que no superen la palma de nuestra mano en el almuerzo y la cena. Y de esa manera no vamos a tener problemas de exceso. Y obviamente que sean carnes más bajas en grasa, ¿verdad? Y bueno, eso sería, espero que les haya servido. En este momento podemos abrir el periodo de preguntas. Ahí está mi correo electrónico y mi número de teléfono, por si desean hacer alguna cita o consulta. Bueno, voy a leer aquí las preguntas que me van mandando y las voy a ir contestando a poquitos. Bueno, entonces la pregunta es, ¿la avena recomienda tomarla en ayunas? ¿Qué dice que sirve para bajar de peso? ¿Qué dicen que sirve para bajar de peso? Bueno, en realidad la gente trata de consumirla en la mañana en ayunas. ¿Y por qué sirve para bajar de peso si la consumimos en ayunas? Porque si ya yo me tomo un poco de esta avena y que la recomendación es que la dejemos en suficiente agua y nos tomemos todo el agua, ¿verdad? Yo automáticamente con eso ya lleno cierta cantidad de mi estómago y también le mando a decir al cerebro, ya estoy un poquito lleno porque también en el estómago tenemos sensores de volumen. O sea que cuando nosotros tenemos cierta cantidad de comida en el estómago, nos llega ese mensaje al cerebro de que estamos llenos. ¿Y cómo nos damos cuenta a veces? Por ejemplo, estamos comiendo y tenemos la mitad de la comida y nos llaman por teléfono a algo emergente. Entonces de ahí atendemos la llamada porque es urgente y cuando termino la llamada me voy a sentar a comer y digo yo, ya estoy lleno. Eso fue que los sensores de volumen del estómago le dijeron al cerebro, estoy lleno. Entonces por eso, cuando nosotros consumimos la avena en ayunas, nos llena más, entonces no hacemos un desayuno tan grande, comemos menos calorías y eso obviamente nos ayuda a bajar de peso. Otra pregunta. Si soy diabético, dicen que no se debe tomar fruta en la noche. ¿Qué piensa? Bueno,
Yo veo muchos pacientes diabéticos y lo que hago es que les acomodo los tiempos de comida y la comida también un poco a los hábitos. Ahora, lo que no puedo hacer en la noche como diabético es cenar solo fruta. ¿Por qué? Porque estoy dando un montón de azúcar y es precisamente el problema que tiene la diabetes, que se me sube mucho el azúcar y tengo problema con el metabolismo de los carbohidratos o de todo esto que es harinas y azúcares, ¿verdad? Entonces, si yo ceno solo frutas, obviamente es un caos para mi metabolismo si soy diabético. Pero si yo ceno una cena donde tengo un poquito de carne, un poquito de vegetales y ensalada, y un poquito de harina, que puede ser unos frijoles o algo así, y además me como una fruta de postre, sí lo puedo hacer. El asunto es cenar solo fruta. Eso no se lo recomiendo yo tampoco. Vamos a ver. Otra, aparte de la dieta, ¿recomienda el consumo de enzimas digestivas? Sí, algunas veces es importante que la gente consuma enzimas digestivas porque ha llegado a un punto donde ya no puede digerir o a una edad también, porque desgraciadamente también tenemos un envejecimiento celular por edad y ya sabemos que no todo va a funcionar igual, por eso la gente adulta mayor en las noches dice que no pueden comer mucho porque no pueden digerir y que entonces no se pueden acostar, que se sienten muy mal. Entonces en esas personas les ayuda las enzimas digestivas porque ya por su edad a veces no las producen. Ok. Otra, ¿qué hacer ahora con los niños que tenemos en casa y manejar la dieta? Bueno, eso es un problema, todos lo sabemos, pero podemos solucionarlo o podemos solucionarlo en parte, pero no solo cuando lo tenemos en casa, siempre, cuando van a la escuela y eso, porque yo también atiendo niños obesos y el problema es que las mismas madres o padres o los abuelitos les compran jugos llenos de azúcar y galletas que van de merienda. Entonces, obviamente les estamos dando muchas calorías. ¿Qué hay que hacer? Lo mismo que les he recomendado. En lugar de darles galletas y jugos llenos de frutas, bueno, le podemos dar una infusión de fruta o una agüita con pedacitos de piña y le podemos dar fruta y yogur, por ejemplo. Entonces eso hace que le demos alimentos sanos y más balanceados en una merienda y que no le estemos dando solo galletas y jugos. Luego, a la hora de las comidas, también tener ese cuidado de que tengan una harina, unos vegetales y una carne. ¿Por qué? Porque desgraciadamente ya después dicen, no como fruta, no como vegetales. Si un niño no come frutas y vegetales, perdón, los papás tenemos la culpa porque somos los que les enseñamos a comer. Entonces hay que empezar poquito a poco a cambiar hábitos en ellos también. Y si los tenemos más chiquitos, entonces tenemos el tiempo de hacer buenos hábitos. Entonces, de empezar a darles comida saludable, de no enseñarles a comer muchos dulces. Por ejemplo, cuando yo tenía mis hijos pequeños, yo no les daba helado nunca. Y una amiga me dijo, qué ingrata, pero ¿por qué no les das helados? Y le digo yo, porque cuando van a ir a las fiestas después, que estén más grandes, van a aprender y ya no lo van a dejar. Y entonces yo no les di helados hasta que ya ellos estuvieron más grandes y fueron a fiestas y aprendieron a comer helados, ¿verdad? Pero yo no se los di antes. ¿Por qué? Porque otras personas me decían, ay, ya mi chiquito tiene 1 año, le doy la comida y luego le doy heladitos de postre. O sea, se le está fomentando eso desde niños. Entonces, en realidad son malos hábitos. Entonces, podemos hacer eso. También nos podemos a poner a cocinar o ayudar, a decir, bueno, ¿qué les parece si hacemos una ensalada y veamos? Porque es que los colores, cada color significa que tiene un nutriente diferente y es más sano, entonces ayuden y ¿verdad? Entonces podemos ponerlos también a cocinar y hacer cosas fáciles para que ellos vayan aprendiendo y vayan diciendo, bueno, yo lo hice, yo me lo como. Y luego lo más importante es que los niños comen lo que los adultos les permitimos. O sea, yo soy la que compro el snack, o compro las galletas, o compro los cereales llenos de azúcar en el súper. ¿Por qué? Porque los niños no tienen poder adquisitivo para comprarlo.
Entonces, si en la casa ellos comen ese cereal es porque yo como adulto se lo compré. Entonces, tenemos que ver también de las preguntas que yo les hice con los hábitos de alimentación y eso también con los niños. ¿Y cuál es la respuesta? Que si comen mucho cereal con azúcar, sí, no comprar cereal con azúcar. Comprar el cornflakes normal que no tiene azúcar, si le tenemos que echarles una cucharadita encima pequeñita, mientras que los otros por porción traen 6 cucharaditas, por decirles, de azúcar. Entonces, digo, obviamente, nosotros les estamos fomentando eso. Entonces, importante, si yo en la casa no tengo galletas dulces y lo que tengo es una fruta, el niño va a abrir todos los anaqueles y todos los lugares y las gavetas y si no encuentra, al final va a comer lo que hay. Entonces, esa es mi recomendación. Vamos a ver. Y bueno, y la actividad física, hay que ponerlos a hacer, aunque sea con videos. Los refrescos naturales hechos en casa sin azúcar ni edulcorantes pueden sustituir la cantidad de agua al día, correcto. Sí pueden sustituir el agua del día. Y también si los hacemos con mucha fruta, podemos decir que ahí va una cantidad de fruta. Si son frescos, así como más aguaditos, como digo yo, que por ejemplo a veces echamos un par de limones ácidos y hacemos 1 litro de agua, entonces de fresco, entonces esos casi no tienen calorías, pero si licuamos una piña entera y la tenemos ahí, entonces quiere decir que cada vaso que yo me tome probablemente tiene una tajada de piña, entonces también tengo que contabilizarlo dentro de mis porciones de fruta. Otra pregunta, soy hipertensa y me quitaron carnes, ¿sí debo dejar de comerlas? Pues no, en realidad, si usted deja de comer todas las carnes, se le va a bajar el músculo. Si se le baja el músculo, usted pierde la energía y si se le baja el músculo de las piernas, deja de caminar. Entonces, no podemos hacer esas aseveraciones de decir, quite las carnes, quite las frutas, quite las harinas, ¿verdad? Que es lo que a veces, desgraciadamente, los médicos nos recomiendan. Por eso a veces tenemos que hacerle un poquito más de caso al nutricionista en la parte de alimentos y en la parte de medicamentos y la enfermedad al médico. Entonces, yo le diría que lo que se quita son las carnes procesadas porque tienen mucha sal. Y lo que están tratando es de disminuirle la sal o el sodio en su dieta para que se le baje la presión. Entonces, ¿cuáles son? Los jamones, sobre todo los que son como muy rojos, los salchichones y esos que tienen mucho color rojo, esos son los menos saludables. ¿Cuáles son los embutidos más saludables? Los que son más blancos, que a veces la gente dice, ¡ay, qué asco! Porque están acostumbrados a ver los rojos, pero más bien esos blanquitos y que tienen el sabor más sencillito son los más sanos porque tienen menos químicos, menos sal. Y luego las carnes rojas las puede disminuir y puede comer carne roja 1 o 2 veces a la semana, la palma de la mano, sin grasas, y los demás días comer pollo y pescado, atún o otras carnes. Cerdo magro se considera una carne blanca. Entonces es importante que usted tenga un balance con la proteína. Lo que tiene que disminuir son los alimentos que tengan sodio. Entonces, las carnes procesadas y los enlatados, los encurtidos enlatados y toda esa cosa tienen mucho sodio. Entonces eso es lo que yo les recomendaría, que quite los cubitos, las sopas de paquete, todo eso es fuente de sodio. Condimente con condimentos naturales y eso le va a ayudar. No sé, yo creo que ya no hay más preguntas. Vamos a ver. No, yo creo que no tenemos más preguntas. Entonces, bueno, muchas gracias por escucharme. Espero que haya sido de su agrado y que les haya servido para tener una mente un poquito más saludable, sobre todo en estos momentos que la gente pasó a comer también mucho por ansiedad, pero entonces ha hecho que la gente suba peso y más bien esté más enfermo. Entonces tratemos de hacer cambios para que nos lleven a una mejor calidad de vida. Y buenas noches y muchas gracias.